Bueno, en este video vamos a trabajar con formatos de sección. Recordemos lo que vimos al principio, estamos hablando de Word. Word maneja distintos objetos, textos, imágenes, tablas. Dentro de los objetos de texto los tenemos divididos en tres grandes grupos: los caracteres, es el objeto más pequeño que puede administrar Word; los párrafos, que sería un conjunto de caracteres que finaliza con al presionar la tecla Enter, ya los vimos en los otros videos; y nos quedan las secciones. En este video vamos a trabajar con formatos de sección. Bueno, antes de empezar vamos a definir qué es una sección, ¿sí? Un documento de Word está dividido en secciones. ¿Qué es una sección? Una sección simplemente es un conjunto de párrafos. Puede ser un párrafo, 2 párrafos, 10 párrafos, una hoja, 2 hojas, 5 hojas. O sea, un documento de Word, en principio, si uno no le indica lo contrario, es una sola sección. Por lo tanto, todos los formatos de sección que yo aplique a mi documento aplicarán a mi sección, aplicarán a todo el documento, porque el documento es una sola sección. Entonces, en caso de que yo quisiera dividir el documento en secciones, lo tendría que hacer de manera explícita. ¿Para qué puedo querer dividir mi documento en secciones? Justamente para poder aplicarle a una parte del documento una propiedad de sección y a otra parte del documento otra propiedad de sección. Tengamos en cuenta que las propiedades de secciones están muy vinculadas a lo que tiene que ver con la impresión del documento, el aspecto que va a tener el documento al finalizar. Entonces, ahí nos encontramos, por ejemplo, si yo tuviera un documento donde quiero que la primera hoja se imprima en forma vertical, la segunda en forma horizontal y la tercera en forma vertical, ahí no me queda más remedio que dividir a ese documento en secciones para poder aplicarle esa propiedad de sección, que es la orientación, a las distintas partes del documento o a las distintas hojas del documento. Bueno, entonces, definimos una sección como una porción de documento. ¿Cómo le indico a Word que termina una sección y empieza la otra? Lo tengo que hacer de manera explícita. Entonces, de la misma manera que cuando yo quería terminar un párrafo y que comenzara otro, le ponía una marca de fin de párrafo, que es esta letra pi, parece, ¿no? Que aparece al final del párrafo cada vez que yo presiono Enter. De la misma manera, yo tengo que, de manera explícita, decirle dónde quiero que termine una sección y empiece la otra. Yo acá armé un documento simple donde me voy a poner una carátula, un índice y contenido, ¿sí? Entonces, yo quiero que, por ejemplo, la carátula pertenezca a una sección y el resto del documento a otra. ¿Por qué? Porque algunas de las propiedades que yo le quiero poner a la carátula no coinciden con el resto de las propiedades que le quiero poner al resto del documento. Por ejemplo, el número de página. Yo la carátula no quiero que tenga número de página, pero sí quiero que tenga número de página el resto del documento. Entonces, tengo que de manera explícita decirle que acá termina una sección y en la página siguiente comienza otra. Para esto tengo lo que se llaman saltos de sección. Entonces voy a ir a la solapita diseño de página y acá me voy a encontrar con los distintos saltos que tengo. Ya que estamos acá, podemos hablar de algunos otros saltos. En particular, los saltos de sección están acá abajo. Dice salto de sección y están acá abajo los 4 posibles distintos saltos de sección que tengo. Vamos a hablar de estos saltos de sección. El primero, que dice página siguiente. ¿Qué hace este salto de sección? Este salto de sección lo que hace es pone una marca de fin de sección y la sección siguiente comienza en una hoja nueva, ¿sí? No se usa el resto de la hoja. Es como si fuera un salto de página, pero sumado al salto de sección. Un salto de sección continuo. Bueno, es algo parecido al anterior, con la diferencia de que la sección siguiente comienza inmediatamente después del salto de sección. No hay cambio de página. Y por otro lado tenemos los de páginas par y páginas impar, que no lo vamos a usar de manera explícita, pero sí se usan a través de algunas herramientas que automáticamente me dividen el documento en dos secciones. En ambos casos lo que hacen es dividir el documento en dos secciones, una para las páginas pares y otra para las páginas impares. Los que vamos a utilizar de manera explícita son estos dos y específicamente este. Este tampoco probablemente lo usemos de manera explícita. Entonces,
Si en este caso, por ejemplo, yo quiero que la carátula, una vez terminada la carátula, comience una nueva sección antes del índice, entonces me paro acá o acá, es lo mismo en este caso, y voy a insertar, voy a salto, perdón, diseño de página, salto e inserto un salto de sección a la página siguiente. Entonces, fíjense lo que pasó. Se produjo al finalizar la carátula, ¿sí? No se usa esta parte de la hoja y la nueva sección comienza en una hoja nueva. Si yo lo quiero ver al salto de sección de manera explícita, son estas líneas dobles que aparecen acá. Le voy a dar enter para que se visualice totalmente. Acá dicen, ¿ven? Salto de sección a la página siguiente. Si yo me equivoqué y no era ahí donde lo quería poner, simplemente lo elimino, lo borro. Le doy, en este caso, suprimir, porque voy a borrar para adelante, y ahí vuelve el documento a la normalidad. ¿Sí? Entonces, si yo lo quiero volver a poner, voy a diseño de página, salto de sección a la página siguiente. Obviamente, esta línea doble no se visualiza al momento de imprimir. La puedo hacer aparecer y desaparecer con esta herramienta de acá, que ya la vimos en el primer video, donde desaparecen estas marcas no imprimibles. Entonces acá está el salto de sección a la página siguiente. ¿Sí? Un salto de sección continuo sería, por ejemplo, si yo me paro acá y digo acá, quiero que a partir de este punto sea otra sección. ¿Sí? Ahora más adelante vamos a ver para qué me serviría ese caso, ¿no? Pero voy a diseño de página, salto y de manera explícita le pongo un salto de sección continuo. ¿Sí? Entonces acá me apareció un salto de sección continuo, que si yo activo la herramienta de visualización, lo voy a ver, un salto de sección continuo. Este es, fíjense que dice continuo, el de acá decía a la página siguiente. Esa es la diferencia que tiene un salto de sección y el otro. Este hizo que vaya a la página siguiente y este se quedó el contenido en la misma página. ¿Sí? Voy a eliminarlo para que no me distorsione el resto del trabajo. Bueno, entonces, ya sabemos cómo hacer para indicarle a Word que me agregue un salto de sección. ¿Sí? Vamos a ir entonces a ver, ya que estábamos acá yo les dije, vamos a ver los saltos. Acá aparecen otros saltos. El salto de página, que tal vez lo conozcan. ¿Sí? El salto de página fuerza un cambio de página, pero sin salto de sección. O sea, si yo acá pongo un salto de página, el efecto es el mismo, o sea, el texto ese que decía índice se fue para la hoja siguiente, pero es un salto de página, no es un salto de sección. ¿Sí? En algunos casos me sirve, en otros no me sirve el salto de página. Bueno, mi documento ahora no tiene ningún salto de sección. Bien, entonces vamos a ver un poquito lo que serían los formatos de sección. Bueno, el primer formato de sección que vamos a ver es uno que tiene que ver con la visualización del texto en columnas. Normalmente un texto se visualiza en Word en una columna. O sea, esto es una columna que va desde el margen izquierdo hasta el margen derecho. Le voy a sacar la lista numerada, así no me queda feo. Le pongo ninguno. Bien, si yo dijera, bueno, estos textos, estos párrafos que están acá, yo los quiero visualizar a dos columnas, ¿sí? O sea, empieza acá, sigue acá y después sigue en la otra columna. Lo puedo hacer con esta herramienta que está en diseño de página. Recuerden que están en diseño de página justamente porque muchas de las herramientas tienen que ver con cómo se visualiza el documento al finalizar. En este caso, ¿qué voy a hacer? Primero voy a seleccionar el texto que quiero poner a dos columnas. ¿Sí? Es importante este dato, ahora vamos a ver por qué. Selecciono el texto que quiero poner a dos columnas, o a tres, o a cuatro, o las que sea. Voy a la herramienta de columnas, ¿sí? Y acá le digo en cuántas columnas quiero visualizar ese texto. Tengo distintas alternativas. Una columna es la que tiene por defecto, dos columnas que serían dos columnas iguales, agarra el texto y lo divide exactamente en dos, tres columnas, izquierda hace una columna más finita a la izquierda y otra más ancha a la derecha, y derecha es la inversa, y si no puedo yo configurar desde más columnas, puedo configurar el tamaño de cada una de las columnas, cuántas columnas quiero, si quiero una línea entre columnas, por ejemplo, si quiero que aparezca una línea divisoria entre columnas, voy a elegir por ejemplo dos columnas y le voy a poner una línea que divida a las dos columnas. ¿Sí? Esto me divide el texto en dos columnas exactamente iguales. Le doy a aceptar y ahí el texto ya está dividido en dos columnas. Pero fíjense lo que hizo Word.
automáticamente, como yo entré con un texto seleccionado, me agregó un salto de sección antes y un salto de sección después, que acá no se ve. Lo voy a dar enter para que se visualice. Ahí está, salto de sección continuo. ¿Sí? O sea, automáticamente, como entré con un texto seleccionado a la opción de columnas, me dijo, bueno, este usuario lo que quiere hacer es a estas columnas, a este rango de párrafos, ponerlo a dos columnas, entonces necesariamente tengo que forzar estos saltos de sección. No hay ningún problema, lo hace de manera automática. Lo único que tengo que saber que lo hizo. Porque, ¿qué pasa? Si yo ahora digo, uy, no era esto lo que quería hacer, en realidad me equivoqué, quería ponerlo a tres columnas y vuelvo a seleccionar, ¿sí? Y en vez de dos columnas le pongo tres columnas, ¿qué va a hacer Word? Va a volver a apilar saltos de sección. ¿Ven? Acá hay otro salto de sección que apareció acá. ¿Sí? Entonces, esto a veces, estos saltos de sección que se agrupan ahí al final, le crea algún tipo de conflicto a Word y empieza a hacer cosas que no es lo que yo quiero que haga. ¿Sí? Entonces, muchas veces es importante saber que Word me agregó esos saltos de sección para que no me haga ningún lío en el documento con el que yo estoy trabajando. Esto de manera simple lo que tengo que hacer, si yo me equivoqué, borro el salto de sección, ¿sí? Borro el salto de sección, borro el otro salto de sección y eh, ahora lo voy a poner una columna y lo vuelvo a hacer. O si no, si yo me quedo un salto de sección acá, si yo ya lo hice una vez, o sea, le puse dos columnas, por ejemplo, acá, y ahora quiero tres columnas, lo que hago es, me paro en la sección, lo mismo que hacíamos con los párrafos, ¿se acuerdan? Hago un clic solo en la sección, un solo clic, y ahí ahora le digo tres columnas, con lo cual no está agregando saltos de sección porque no hay texto seleccionado. ¿Sí? Entonces yo dentro de esta sección me manejo haciendo un clic en la sección, no seleccionando texto. Si yo selecciono texto, Word entiende que yo quiero hacer de ese texto una sección distinta. ¿Estamos? Bien, es entonces una propiedad de sección que serían las columnas, se llaman columnas tipo periódico para distinguirlas de las columnas de las tablas, ¿no? Es una denominación que le pone Word, acá aparece como columnas, ¿sí? Pero formalmente se llaman columnas tipo periódico. Bueno, eso entonces tiene que ver con una de las propiedades que son las columnas y la utilización del salto de sección continuo, ¿sí? Ahora voy a agregarle, para mejorar un poco los ejemplos, voy a agregarle acá un salto de sección a la página siguiente. ¿Sí? Voy a ir aquí y voy a poner página siguiente. Con lo cual me quedó la carátula, una sección, y el resto del documento, otra sección. ¿Sí? Esta sería la sección 2 y esto sería la sección 1. ¿Está? En el medio también puedo tener otras secciones porque tengo salto de sección continuo, así, todo ese tipo de cosas. Me pueden cambiar un poco los formatos que yo quiero aplicar. Pero bueno, vayamos a los formatos de página, que también son formatos de sección. ¿Sí? Cuando yo tengo que configurar la página, cuando yo genero un documento de Word, eh, yo los genero con unas propiedades de página. ¿Cuáles son las propiedades de página? Los tamaños de los márgenes, la orientación de la hoja, el tamaño de la hoja que yo voy a usar. No es lo mismo imprimir una hoja A4 que imprimir una hoja legal. ¿Sí? O sea, Word maneja el formato de la impresión que va a tener, pero cuando le manda la impresión a la impresora no sabe qué formato tiene e imprime con el papel que está puesto. Entonces yo tengo que explicitar en el documento de Word qué tipo de papel es el que voy a usar para imprimir, para que no me genere una distorsión ahí al momento de la impresión. Puedo configurarlo desde estas herramientas, ¿sí? Márgenes, por ejemplo. Tengo márgenes estándar para determinados tipos de hoja. Cada tipo de hoja tiene un margen mínimo. O sea, en Word no se puede poner 0 en los márgenes. Tiene que tener un mínimo. Y eso depende del tamaño del papel. ¿Sí? La orientación, si la voy a usar de forma vertical o de forma horizontal, la hoja, ¿sí? Apaisada o de manera vertical. Nosotros en los informes lo usamos siempre de manera vertical, salvo que tengamos que hacer una hoja con una tabla o algún gráfico, alguna cosa así. Y el tamaño de papel, donde yo le digo, si estoy imprimiendo una hoja A4, por ejemplo, una hoja carta, una hoja oficio, ¿sí? Ahí cambia la cantidad de texto que va a entrar en una hoja, porque el tamaño de la hoja es distinto. ¿Sí? Voy a dejar A4, que es por defecto. Y también tengo todo agrupado acá, donde dice configurar página. ¿Se acuerdan que yo les dije que si tenía un texto acá que agrupaba a los comandos,
tenía un botoncito acá donde me iba a encontrar todos los comandos relativos a ese grupo, ¿sí? Entonces si voy a los márgenes, por ejemplo, acá yo puedo configurar los márgenes, ¿sí? De distintos tamaños, el izquierdo, el derecho, el inferior y el superior, ¿sí? Puedo agrandarlo, puedo achicarlo, ¿sí? Posición de margen interno es, a veces yo puedo girar la hoja teniendo el margen izquierdo acá, o sea que la hoja gire normalmente como vamos dando vuelta a la hoja, o también puede ser que yo tenga el margen interno arriba y que las vaya girando para arriba como si fuera un bloc de notas, ¿no? No sé si se entiende. La orientación, que puede ser horizontal o vertical, ¿sí? Y acá cuando tengo varias páginas, cuando mi documento tiene varias páginas, yo tengo algunas opciones que puedo usar, que por ejemplo, la de márgenes simétricos es una que ¿se acuerdan que cuando les dije los saltos de sección de páginas pares e impares se usaban de manera automática? Bueno, márgenes simétricos es un caso en el cual el documento se divide en dos secciones, una para las páginas pares y otra para las páginas impares. ¿Por qué? Porque si yo tengo un margen izquierdo, ¿sí? Un margen izquierdo acá, perdón, estoy diciendo cualquier lado. Un margen que voy a poner normal. Un margen izquierdo, ¿sí? Distinto del margen derecho. Por ejemplo, acá yo puse un margen izquierdo de 3,3 centímetros y un derecho de 1,7. ¿Qué pasa cuando doy vuelta a la hoja? Esto sería para la hoja 1. La hoja 2, si estoy imprimiendo a doble faz, me va a invertir los márgenes. Lo que era margen izquierdo pasa a ser margen derecho. Si yo lo tuviera que hacer página por página, eso tendría que poner un salto de sección en cada una de las páginas. Entonces, si yo acá tildo, en vez de normal, pongo márgenes simétricos, entonces ahora me va a quedar un margen interior y un margen exterior, ¿sí? Que sería lo mismo que el derecho e izquierdo, pero cada vez que doy vuelta a la hoja, el interior y el exterior se van intercambiando. Entonces, cuando yo voy a imprimir a doble faz, tengo que marcar márgenes simétricos cuando tengo margen izquierdo y margen derecho de manera distinta. Y por último, un dato importante es cuando yo tengo mi documento dividido en secciones, acá me aparecen tres opciones. Que este formato yo se lo aplique a esta sección, que lo aplique de aquí en adelante, o sea, esta sección y las que siguen, o a todo el documento, esta sección, las que siguen y las anteriores también. Entonces acá tengo que también tener en cuenta al momento que yo cambio algún formato, que si el documento está dividido en secciones, tengo que ver si realmente quiero cambiarle a todo el documento estas propiedades que yo le estoy cambiando acá. Bueno, tamaño de papel, ya lo vimos, son los distintos tamaños de papel. Si el papel que yo estoy usando es un papel especial por alguna cuestión en particular, por ejemplo, esas hojas número 3 que usan los chicos en la escuela secundaria, no está catalogada con algún nombre, lo puedo poner de manera explícita. Puedo decir, tengo 19 de ancho por 24 de alto. Eso es una hoja de lo que decimos nosotros, una hoja de carpeta, la que tiene los tres agujeritos a la izquierda. ¿Sí? En las solapitas de diseño, por lo general, uno no los toca, pero acá también tengo la opción de poner primera página diferente, o sea, cuando yo tengo una carátula, esto lo divide en secciones, pero opera de una manera distinta. Hay algunas propiedades de sección que no respetan esa norma, por lo tanto les voy a sugerir que esta no la usen, ¿sí? Y lo único de esta hoja lo único de esta solapita, perdón, es la alineación vertical de la hoja. O sea, a veces uno quiere hacer una carátula, por ejemplo, o un cartelito, y quiero que me quede perfectamente en el medio de la hoja, entonces yo, en vez de superior, que es el valor por defecto que empieza a escribir al principio de la hoja, puedo ponerle centrada como para que quede en el medio. Esa es una opción. Una vez que modifique todas las cuestiones, le doy a aceptar, ¿sí? Y ahí me va a aplicar el cambio. Ven, yo no había marcado todo el documento, entonces lo hizo nada más para esta sección que sería la carátula. ¿Sí? Le cambió el tamaño de papel, los márgenes, todos los cambios que yo hice, aplicaron nada más que a esta carátula. En este caso estaría mal, ¿no? O sea, un documento tiene que tener, por ejemplo, siempre el mismo tamaño de papel, porque siempre voy a imprimir con el mismo tamaño de papel. Así que voy a deshacer lo que hice y voy a volver al estado anterior. ¿Sí? Con esto entonces recorrimos todos los formatos que tienen que ver con la configuración de la página. ¿Sí? Entonces vimos hasta ahora columnas tipo periódico y configuración de página. ¿Tá? Vamos a ver otros formatos de sección. Otros formatos de sección son, por ejemplo,
el encabezado y el pie de página. ¿Qué es el encabezado? El encabezado es un texto, una imagen, una tabla puede ser también, que yo voy a colocar en la parte superior de todas las hojas de la sección. ¿Sí? O sea, si yo acá me posiciono en el encabezado, para posicionarme en el encabezado puedo hacer doble clic directamente en el encabezado. Ven que acá dice encabezado sección 1. ¿Sí? Entonces, perdón, automáticamente yo escribo acá un texto de encabezado, y ese texto de encabezado se va a visualizar en todas las hojas de la sección. ¿Ven? Ahí dice texto de encabezado, ¿sí? Texto de encabezado. Todas las hojas dicen lo mismo, porque están vinculados todos los encabezados de todas las secciones de mi documento. ¿Sí? Aparte de poner un texto, puedo poner algunas variables. Cuando yo estoy en el encabezado, tengo algunas variables que tengo. Por ejemplo, el número de página, la fecha, ¿sí? Elementos rápidos son, por ejemplo, el autor, un campo. Estos son datos un poquito más técnicos. Pero sobre lo que más vamos a trabajar es sobre el número de página, la fecha, la hora, por ejemplo. También puede ser la hora de impresión, siempre está hablando, ¿no? La fecha y la hora de impresión del documento. Eso es una variable, va cambiando todos los días. Entonces, en el encabezado yo puedo escribir lo que quiera y ese texto se va a replicar en todas las hojas de mi documento. ¿Sí? Ahí está. Lo mismo pasa en el pie de página. El pie de página es una zona que está aquí por debajo. ¿Sí? Dice pie de página sección 1. Yo me paro acá. Yo, por ejemplo, le quiero agregar el número de página. Entonces voy acá al número de página y le digo que, bueno, que ponga en la posición actual este estilo de número de página. Entonces me va a decir que esa es la página 1. No se ve mucho, la voy a sacar, pero voy a poner otra para que se vea mejor. Voy a poner esta. Ahí está. Bueno, entonces ahí me quedó, ven, el numerito 1 con el número de página. Voy a sacar la visualización de estos. Ahí está, quedó el numerito 1. Y en la página siguiente, obviamente, va a decir 2. En la siguiente 3. Y así sucesivamente. ¿Sí? 4 y etcétera, etcétera. Esta sería la 5. Bien, bueno, entonces repasamos esto que vimos recién. Encabezado y pie de página, ¿sí? Son propiedades de sección. Si yo quisiera que, por alguna razón, en esta sección, ¿se acuerdan que yo acá puse un salto de sección después de la carátula? Entonces acá fíjense que dice encabezado de sección 1 y acá dice encabezado de la sección 2. ¿Sí? La sección 2 dura el resto de las páginas, ¿no? Sección 2, hoy me quedó sección 3, porque acá tenía unas columnas, ¿está? Perdón, al tener ahí un salto de sección, pasó a la sección 3, sección 4, ¿sí? Y sigue la sección 4 hasta que termine de haber algún salto de sección por acá por el medio. Bien, entonces, ¿qué pasa con esto? Yo no quiero que este texto aparezca acá en el encabezado de la sección 1, porque la carátula y no quiero que aparezca el texto que yo tengo acá en el encabezado, y sí quiero que aparezca en el resto del documento. Entonces, ¿qué hago? Me paro en el encabezado de la sección 2, o sea, en la siguiente, no en la primera, en la sección 2. Y fíjense que me aparece acá arriba una barra de herramientas. Según la versión va a tener un texto distinto, pero siempre aparece la barra de herramientas que dice para encabezado y pie de página. La selecciono y tengo todas las herramientas acá de encabezado y pie de página. Una de esas herramientas es la que dice vincular con el anterior, que está activada. Fíjense que está prendida, naturalmente está prendida. O sea, por defecto ese botón está activado. Entonces yo lo que tengo que hacer es desactivar este botón. Lo desvinculo de la sección anterior. Entonces ahora la sección 2 está desvinculada de la sección 1. Por lo tanto, si yo borro el encabezado de la sección 1, automáticamente no se va a borrar el encabezado de la sección 2 y las que siguen, que sí están vinculadas. ¿Sí? ¿Está? Entonces, lo mismo tengo que hacer con el pie de página. Si yo no quiero que en la carátula aparezca el número 1,
Entonces me voy al pie de página de la sección 2. ¿Sí? Fíjense que acá dice igual que la anterior. Eso quiere decir que está vinculada. La desvinculo y ya deja de decir igual que la anterior. Entonces, en la sección 1, ahora perfectamente puedo borrarle el numerito y arranca la numeración en la sección 2. Pero claro, ¿qué pasó? Arrancó con el número 2. ¿Por qué? Porque en realidad es la página 2. Yo lo que tengo que hacer es posicionarme en la sección 2, ir al número de página y desde las propiedades o el formato de número de página, decirle que empiece a numerar desde esta sección. ¿Sí? Entonces, en vez de continuar de la sección anterior, que sería la hoja 2, le voy a decir que empiece a numerar desde esta sección en 1. Entonces le voy a dar a aceptar. Y ahora sí, lo que sería la hoja 2, ¿sí? La carátula, la hoja 2 empieza en 1 y las subsiguientes, ¿sí?, continúan con la numeración. ¿Está? Entonces, ¿qué hicimos? Pusimos, en principio dividimos las secciones, ¿sí? Una vez divididas las secciones, vamos a tener un encabezado para la sección 1, un encabezado para la sección 2, me posiciono en el encabezado de la sección 2, voy a herramientas de encabezado y pie de página y desactivo esta que dice vincular con el anterior. ¿Está? Entonces, que normalmente estaba activado, la desactivo. Una vez que la desactivé, ya puedo operar por separado con cada uno de los encabezados y pie de página. Lo mismo con el pie de página. O sea, el hecho de hacerlo en el encabezado no quiere decir que esté hecho en el pie de página, es independiente uno del otro. Y si quiero cambiar la numeración como para que empiece en 1 en esta sección, tengo que ir a formato del número de página y ahí decirle que inicie en 1 en esta sección. ¿Sí? Perfecto. Bueno, con esto más o menos recorrimos la mayoría de los formatos de sección. Creo que no me estoy olvidando de ninguno en particular. Estos son los más importantes, por lo menos los que más usamos. Si queremos salir del encabezado de pie de página, o hacemos doble clic acá abajo, o si estábamos en el encabezado, aparece acá un botón que dice cerrar encabezado de pie de página. Si por alguna razón no les sale el doble clic o quieren buscar el camino más ortodoxo, van a insertar y ahí tienen la posibilidad de ir al encabezado y al pie de página. ¿Sí? Bueno, con esto estaríamos finalizando lo que serían formatos de sección. Muchas gracias.